Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que, admitámoslo, a todos nos encanta, el amor. Pero no cualquier amor. Hoy vamos a viajar a un lugar mágico, lleno de historia y paisajes impresionantes, para explorar algunas de las historias de amor más románticas y reales que Turquía tiene para ofrecernos. Prepárense porque estas historias les van a robar el corazón. Antes de que comencemos, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos un montón de contenido interesante y emocionante en camino, y no querrán perdérselo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, comencemos con este viaje romántico. Turquía, ese puente entre Oriente y Occidente, ha sido escenario de innumerables historias de amor a lo largo de los siglos. Desde romances de la realeza hasta amores cotidianos llenos de pasión y sacrificio, la tierra turca ha presenciado todo tipo de uniones. Y hoy vamos a descubrir algunas de esas joyas. La primera historia que quiero compartir es la de Gulbahar y Mehmet. Gulbahar era una joven maestra, recién graduada de la universidad, llena de ideales y con una pasión inmensa por la enseñanza. Fue destinada a un pequeño pueblo aislado en las montañas de Anatolia, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. La escuela era pequeña, con apenas unos pocos alumnos de diferentes edades, y las condiciones de vida eran difíciles. Al principio se sintió un poco sola y aislada, lejos de su familia y amigos, añorando la bulliciosa vida de la ciudad y los cafés llenos de conversaciones. Se preguntaba si había tomado la decisión correcta al aceptar ese puesto. Pero pronto conoció a Mehmet, un agricultor local, un hombre sencillo pero con un corazón de oro. Mehmet trabajaba la tierra con sus propias manos, cultivando trigo y olivos, siguiendo las tradiciones de sus antepasados. Era un hombre de pocas palabras, pero sus ojos transmitían una profunda bondad y una conexión innegable con la naturaleza. Se conocieron en el mercado del pueblo cuando Gulbahar intentaba comprar algunos productos frescos para preparar la cena. Mehmet, al ver su dificultad para comunicarse en el dialecto local, se ofreció a ayudarla. Mehmet se enamoró de la dulzura y la inteligencia de Gulbahar, de su dedicación a los niños del pueblo y de su espíritu optimista a pesar de las dificultades. Le impresionaba su capacidad para conectar con los alumnos, para hacerles amar el aprendizaje y para abrirles un mundo de posibilidades a través de los libros. Él, que apenas había tenido la oportunidad de recibir una educación formal, admiraba profundamente su conocimiento y su pasión por compartirlo. Gulbahar, a su vez, quedó cautivada por su honestidad y su profundo amor por su tierra, por su respeto por la tradición y por su compromiso con su comunidad. Le encantaba escucharlo hablar sobre el cultivo de la tierra, sobre las estaciones y sobre las historias que se transmitían de generación en generación. Su amor floreció entre los campos de trigo y los olivos, bajo el sol cálido de Anatolia. Pasaban las tardes caminando por los senderos de la montaña, disfrutando del silencio y la belleza del paisaje. Mehmet le enseñó a Gulbahar a cultivar la tierra, a reconocer las diferentes plantas y a apreciar la sabiduría de la naturaleza. Gulbahar le enseñó a Mehmet a leer y a escribir, a apreciar la belleza de la poesía y a soñar con un futuro mejor para sus hijos. Se casaron en una pequeña ceremonia en el pueblo, rodeados de sus amigos y vecinos, con la música tradicional resonando en el aire y el aroma de las flores silvestres perfumando el ambiente. Construyeron una vida juntos, llena de amor, respeto y trabajo duro. Trabajaron la tierra juntos, criaron a sus hijos y participaron activamente en la vida de la comunidad. Su historia es un testimonio de que el amor verdadero puede encontrarse en los lugares más inesperados, y que la felicidad no depende de la riqueza material, sino de la conexión genuina entre dos personas, de la capacidad de compartir sueños y de apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. La historia de Gulbahar y Mehmet se convirtió en una leyenda en el pueblo, un ejemplo de amor verdadero y de compromiso con la comunidad. Ahora pasemos a una historia con un toque más histórico, aunque igualmente conmovedora. Esta historia nos lleva al Palacio de Topkapi, en Estambul, el corazón del Imperio Otomano, un lugar lleno de intrigas, poder y secretos ocultos. En este palacio, rodeado de lujosos jardines, opulentos salones y una atmósfera cargada de tensión, vivió Hürrem Sultan, una mujer extraordinaria que desafió todas las convenciones sociales de su época y se convirtió en una de las figuras más influyentes del Imperio Otomano. Hürrem, originalmente llamada Alexandra Lisowska, era una joven esclava de origen ucraniano que fue capturada por los tártaros y vendida en el mercado de esclavos de Estambul.
Su belleza e inteligencia la distinguieron de las demás y pronto llegó al harén del sultán Suleimán el Magnífico, un lugar donde las mujeres competían por el favor del sultán y luchaban por sobrevivir en un entorno despiadado. Pero Hürrem no se conformó con ser simplemente una concubina más. Ella aprendió turco, se convirtió al Islam y se educó en política y literatura. Su inteligencia y su ambición la llevaron a destacar entre las demás mujeres del harén, y pronto capturó el corazón del sultán. Suleimán, un hombre poderoso y culto, quedó fascinado por su belleza, su inteligencia y su espíritu indomable. Pero Hürrem no se conformó con ser simplemente una amante del sultán. Su ambición y su amor por Suleimán la impulsaron a luchar por su lugar en la corte otomana. Contra todo pronóstico, desafiando las tradiciones y las intrigas palaciegas, se convirtió en la esposa legal del sultán, un hecho sin precedentes en la historia otomana, rompiendo todas las reglas y cambiando el curso de la historia. Como Aseki Sultán, Hürrem se convirtió en una poderosa consejera del sultán y desempeñó un papel importante en la política del imperio. Participó activamente en la toma de decisiones, influyó en las relaciones internacionales y patrocinó proyectos de beneficencia. Se convirtió en una figura respetada y temida en la corte otomana, una mujer que había logrado ascender desde la esclavitud hasta la cima del poder. Pero más allá de su poder y su influencia, la historia de Hürrem y Suleimán es una historia de amor profundo y duradero. Se amaron apasionadamente y se apoyaron mutuamente en los buenos y en los malos momentos. Su correspondencia, llena de versos románticos y declaraciones de amor, es una prueba de la intensidad de su relación. A través de sus cartas podemos vislumbrar la intimidad y la complicidad que compartían, la confianza mutua y el respeto que se profesaban. La historia de Hürrem Sultán es un recordatorio de que el amor puede desafiar las barreras sociales y transformar vidas, incluso en los entornos más opresivos. Es una historia de ambición, poder y romance, una leyenda que ha perdurado a lo largo de los siglos y que sigue fascinando al mundo. Hürrem Sultán demostró que las mujeres pueden ser poderosas y que el amor puede ser una fuerza transformadora, capaz de cambiar el curso de la historia. La siguiente historia nos lleva a Capadocia, esa región mágica con sus formaciones rocosas únicas y sus ciudades subterráneas, un paisaje surrealista que parece sacado de un cuento de hadas. Aquí vamos a conocer la historia de Elif y Deniz, dos jóvenes artistas que se conocieron mientras pintaban las hermosas vistas de la región, dos almas creativas que encontraron el amor en medio de la belleza y la tranquilidad de Capadocia. Elif era una pintora local, nacida y criada en Capadocia, inspirada por los colores vibrantes de la región y la tranquilidad de sus paisajes. Conocía cada rincón de Capadocia, cada valle y cada chimenea de hadas, y su arte reflejaba su profundo amor por su tierra natal. Sus pinturas eran una explosión de color, una celebración de la belleza natural de Capadocia. Deniz, por otro lado, era un fotógrafo de Estambul, que viajó a Capadocia en busca de inspiración para su próximo proyecto. Estaba cansado de la vida de la ciudad y necesitaba un respiro, un lugar donde pudiera conectar con la naturaleza y encontrar nuevas ideas. Capadocia le pareció el lugar perfecto para escapar de la rutina y encontrar la inspiración que necesitaba. Desde el momento en que se conocieron, sintieron una conexión instantánea. Se encontraron en un mirador, mientras ambos intentaban capturar la belleza del amanecer sobre las chimeneas de hadas. Comenzaron a hablar sobre su arte, sobre sus sueños y sobre sus aspiraciones, y se dieron cuenta de que compartían una visión similar del mundo. Pasaron horas explorando juntos Capadocia, pintando y fotografiando sus maravillas naturales. Caminaron por los valles, visitaron las ciudades subterráneas y volaron en globo aerostático sobre el paisaje lunar. Compartieron sus sueños y sus aspiraciones, y se enamoraron bajo el cielo estrellado de Capadocia, un cielo tan limpio y brillante que parecía tocarse con la mano. Su amor se reflejó en su arte. Las pinturas de Elif se volvieron más vibrantes y llenas de vida, mientras que las fotografías de Deniz capturaron la belleza y la magia de Capadocia con una nueva perspectiva. Colaboraron en un proyecto conjunto combinando la pintura y la fotografía para crear obras de arte únicas que celebraban la belleza de Capadocia y la fuerza de su amor. Su historia es un testimonio de que el amor puede inspirarnos a crear y a ver el mundo de una manera diferente, y que el arte puede ser una poderosa forma de expresión del amor. Elif y Deniz encontraron el amor en Capadocia, un lugar mágico que les inspiró a crear arte y a construir una vida juntos, un ejemplo de cómo la belleza natural y la conexión humana pueden dar lugar a algo hermoso y duradero. Ahora, viajemos a la costa del mar Egeo para escuchar la historia de Aysé y Ahmed,
dos pescadores que se enamoraron en un pequeño pueblo costero, un amor nacido del mar y de la vida sencilla de la costa. Aisee era una joven fuerte y decidida, que aprendió a pescar de su padre desde muy pequeña. Conocía el mar como la palma de su mano, y no le temía a las tormentas ni a los peligros del océano. Era una mujer independiente y trabajadora, respetada por todos en el pueblo. Ahmed, por otro lado, era un hombre tranquilo y reflexivo con una profunda conexión con el mar. Era un pescador experimentado, respetado por su habilidad y su conocimiento del océano. Amaba el mar con pasión y pasaba horas contemplando su belleza y su inmensidad. Se conocieron en el puerto del pueblo, mientras descargaban sus barcos después de una larga jornada de pesca. Se ayudaron mutuamente a descargar la pesca, compartieron historias sobre el mar, sobre los peligros y las recompensas de la pesca, y sobre la belleza y la inmensidad del océano. Comenzaron a pasar tiempo juntos compartiendo comidas y conversaciones, y pronto se dieron cuenta de que estaban enamorados. Su amor floreció entre las olas y las gaviotas. Pasaban los días pescando juntos, compartiendo el trabajo y la alegría de la vida en el mar. Se casaron en una ceremonia sencilla en la playa, con el sonido del mar como telón de fondo y la bendición de sus familias y amigos. Juntos construyeron una vida llena de trabajo duro y amor, criando a sus hijos y cuidando de su comunidad. Eran respetados por todos en el pueblo, y su amor era un ejemplo para las generaciones futuras. Su historia es un recordatorio de que el amor verdadero puede encontrarse en la simplicidad de la vida cotidiana, y que la conexión con la naturaleza puede fortalecer los lazos entre las personas. Aisee y Ahmed demostraron que el amor, el trabajo duro y la comunidad pueden crear una vida plena y feliz. Finalmente quiero compartir una historia más contemporánea, la de Zeynep y Kaan, dos jóvenes emprendedores que se conocieron en un espacio de coworking en Estambul, un amor nacido de la ambición, la creatividad y la pasión por la tecnología. Zeynep era una diseñadora de moda con una visión innovadora, que quería crear ropa sostenible y ética. Tenía un talento excepcional para el diseño y una pasión inquebrantable por la moda. Kaan era un programador con un talento excepcional, que quería utilizar la tecnología para resolver problemas y mejorar la vida de las personas. Era un genio de la informática, capaz de crear aplicaciones y programas innovadores. Ambos estaban trabajando duro para hacer realidad sus sueños, y se apoyaron mutuamente en los desafíos y los éxitos. Se conocieron en el espacio de coworking, donde compartían oficina y recursos. Comenzaron a hablar sobre sus proyectos, a compartir sus ideas y a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Compartieron sus ideas, sus frustraciones y sus aspiraciones, y se enamoraron en medio del caos y la emoción de la vida emprendedora. Se dieron cuenta de que compartían una visión similar del mundo y que podían crear algo grande juntos. Su amor los inspiró a crear algo juntos. Fundaron una empresa de tecnología que combinaba la moda y la tecnología, creando productos innovadores y sostenibles. Desarrollaron una aplicación que permitía a los usuarios diseñar su propia ropa y encargarla a fabricantes locales, fomentando la economía local y reduciendo el impacto ambiental de la industria de la moda. Su historia es un testimonio de que el amor puede ser una fuerza poderosa para el éxito, y que trabajar juntos puede fortalecer los lazos entre las personas. Zeynep y Kaan demostraron que el amor, la creatividad y la tecnología pueden combinarse para crear un negocio exitoso y un mundo mejor. Y ahí lo tienen, 5 historias de amor reales que espero, les hayan robado el corazón. Hemos viajado desde las montañas de Anatolia hasta el palacio de Topkapi, desde Capadocia hasta la costa del mar Egeo, y desde un pequeño pueblo costero hasta un espacio de coworking en Estambul. Hemos visto cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados, desafiar las barreras sociales, inspirarnos a crear y a transformar vidas. Espero que hayan disfrutado de este viaje romántico conmigo. Recuerden que el amor verdadero está en todas partes, solo tenemos que estar abiertos a encontrarlo. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. No olviden dejar un comentario abajo y contarme cuál de estas historias de amor fue su favorita. Me encantaría saber su opinión. Y ahora el llamado a la acción que todos estaban esperando. Si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creando contenido interesante y emocionante para ustedes. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.